Estaba en el coche, camino al registro con mi nuera. Ella dijo que era solo para actualizar mis documentos. Entonces mi abogado me mandó un mensaje. Salga del coche urgentemente. Descubrí algo. Lo que me reveló una hora después me dejó pálida. Entonces tomé una decisión drástica. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Estaba sentada en el asiento del copiloto del Honda azul de Nayeli, mirando por la ventana mientras las calles familiares de mi barrio se desvanecían detrás de nosotras. Mi nuera conducía con esa sonrisa serena que siempre me tranquilizaba, sus manos perfectamente manicuradas sosteniendo el volante con seguridad. Solo será un trámite rápido, mamá Adriana. Me había dicho esa mañana cuando apareció en mi puerta con café y esos pastelitos que tanto me gustaban. Necesitamos actualizar algunos documentos en el registro. Es por tu propio bien, para que todo esté en orden. A mis 67 años, ya no tenía la energía para lidiar con papeleo y burocracias. Nayeli siempre se encargaba de esas cosas desde que Andrés y ella se casaron hace 3 años. Era un alivio tener a alguien tan organizada y dedicada en la familia. ¿Estás segura de que es necesario?, le pregunté mientras me abrochaba el cinturón de seguridad. Por supuesto, respondió sin apartar la vista del camino. Después de lo que pasó con tu vecina, la señora García, tú sabes lo importante que es tener todo en regla. No queremos que pases por lo mismo. Tenía razón. La pobre Marta García había tenido problemas terribles con sus documentos cuando murió su esposo. Sus hijos habían peleado durante meses por la herencia porque nada estaba correctamente registrado. Nayeli siempre pensaba en todo. Mi teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de texto. Lo saqué con cuidado y vi el nombre de mi abogado, Roberto Mendoza, en la pantalla. Fruncí el ceño. Roberto nunca me escribía mensajes. Siempre prefería llamar. Sal del coche urgentemente. Descubrí algo. El mensaje me golpeó como un puñetazo en el estómago. Las letras parecían gritar desde la pantalla pequeña de mi teléfono. Mi respiración se volvió superficial y sentí como el aire acondicionado del carro de repente me resultaba insuficiente. «Nayeli», murmuré, mi voz apenas un susurro. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó, echándome un vistazo rápido por el espejo retrovisor. Necesito que te detengas», logré decir, tratando de mantener la calma. «Me siento un poco mareada». La expresión de Nayeli cambió inmediatamente. Sus ojos se llenaron de esa preocupación genuina que siempre mostraba cuando se trataba de mi salud. Se orilló en una gasolinera y puso el carro en estacionamiento. «¿Te traigo agua? ¿Necesitas tus pastillas para la presión?», preguntó, desabrochándose el cinturón para voltear hacia mí. «Solo, dame un momento», respondí, mi mente corriendo a 1000 por hora. ¿Qué había descubierto Roberto? ¿Por qué me pedía que saliera del carro urgentemente? Recordé cómo conocí a Nayeli. Había sido poco después de que muriera mi esposo Eduardo, hace 4 años. Andrés la había traído a casa en una de sus pocas visitas después del funeral. Yo estaba en el peor momento de mi vida, hundida en una depresión que parecía no tener fin. «Mamá, te presento a Nayeli», había dicho Andrés ese día. «Es enfermera y está muy preocupada por tu estado». Nayeli había sido como un rayo de luz en esa época oscura. No solo se había ocupado de mi salud física, sino que había llenado el vacío emocional que Eduardo había dejado. Venía todos los días a verme, me traía comida casera, organizaba mis medicamentos, me acompañaba al doctor. «Andrés trabaja tanto», solía decirme, «pero yo estoy aquí para ti, siempre». Gradualmente, había asumido más y más responsabilidades en mi vida. Pagaba mis cuentas porque era más fácil desde su computadora, manejaba mis citas médicas porque tenía mejor relación con los doctores. Incluso había sugerido que le diera una copia de las llaves de mi casa por si tenía una emergencia. Yo había estado tan agradecida. Después de años de sentirme ignorada por Andrés, quien siempre estaba demasiado ocupado con su trabajo en la construcción, finalmente tenía a alguien que se preocupaba por mí. Nayeli se había convertido en la hija que nunca tuve. «Mamá Adriana, ¿estás mejor?»,
Su voz me trajo de vuelta al presente. Sí, creo que sí, mentí, sosteniendo firmemente mi teléfono. Pero creo que mejor regresemos a casa. Podemos hacer el trámite otro día. Por primera vez desde que la conocía, vi un destello de algo en los ojos de Nayeli. ¿Irritación? ¿Pánico? Fue tan rápido que pensé que lo había imaginado. Pero mamá, ya estamos muy cerca del registro, dijo, su voz aún dulce, pero con un tono que no había escuchado antes. Y ya habíamos hecho la cita. Será muy rápido, te lo prometo. No, Nayeli, me siento muy mal. Quiero ir a casa. La tensión en el carro se podía cortar con un cuchillo. Nayeli tamboriló sus dedos en el volante por un momento y luego suspiró con resignación. Está bien, si es lo que quieres. Durante el trayecto de regreso, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué había descubierto Roberto? ¿Y por qué Nayeli parecía tan insistente en llegar al registro hoy específicamente? Cuando llegamos a mi casa, Nayeli me acompañó hasta la puerta, como siempre hacía. Me tomó del brazo con cuidado, como si fuera una anciana frágil que pudiera romperse en cualquier momento. ¿Quieres que me quede contigo un rato?, preguntó. ¿Puedo prepararte un té? No, querida. Solo necesito descansar. Me besó la mejilla y se despidió, pero no se fue inmediatamente. La vi desde la ventana, sentada en su carro, hablando por teléfono de manera agitada. No podía escuchar lo que decía, pero su lenguaje corporal era tenso, nada parecido a la mujer calmada y cariñosa que acababa de dejarme en la puerta. En cuanto su carro desapareció de mi vista, marqué el número de Roberto con manos temblorosas. Adriana, gracias a Dios que me llamas, respondió al primer timbre. ¿Dónde estás? En mi casa. Roberto, ¿qué está pasando? Tu mensaje me asustó mucho. Necesito verte urgentemente. ¿Puedes venir a mi oficina ahora mismo? Sí, pero no hables de esto con nadie, Adriana, especialmente no con Nayeli. La línea se cortó, dejándome con más preguntas que respuestas y un presentimiento terrible creciendo en mi pecho. El edificio de oficinas donde Roberto tenía su despacho nunca me había parecido tan intimidante. Mis pasos resonaban en el piso de mármol del vestíbulo mientras me dirigía hacia el ascensor, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que cualquiera podía escucharlo. Roberto me esperaba en la puerta de su oficina. Era un hombre de unos 55 años, con canas en las sienes y una expresión siempre seria, pero hoy se veía particularmente grave. Me guió hasta una silla frente a su escritorio y cerró la puerta detrás de nosotros. Adriana, lo que voy a decirte va a ser difícil de escuchar, comenzó, sentándose pesadamente en su silla. Pero necesitas saberlo. Abrió una carpeta gruesa que estaba sobre su escritorio y comenzó a sacar documentos. Los reconocí inmediatamente. Eran copias de escrituras, poderes notariales, documentos bancarios. Ayer por la tarde recibí una llamada del registro de la propiedad, continuó Roberto, su voz cargada de preocupación. Alguien había solicitado información sobre tu casa. Cuando investigué, descubrí que se había iniciado un proceso para transferir la propiedad a nombre de Nayeli Morales. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Qué? Eso es imposible. Yo nunca. Aquí está el poder notarial, dijo Roberto, deslizando un documento hacia mí. Aparentemente lo firmaste hace 2 meses, autorizándola a actuar en tu nombre en todos los asuntos relacionados con la propiedad. Tomé el papel con manos temblorosas. Allí estaba mi firma, o algo que se parecía mucho a ella. Pero no recordaba haber firmado nada así. Roberto, yo no firmé esto, susurré, mirando el documento como si fuera un objeto extraño. Nunca hubiera hecho algo así. Lo sé, respondió con gravedad. Por eso te mandé ese mensaje. Si hubieras llegado al registro hoy, probablemente habrías firmado la transferencia definitiva sin saber lo que estabas haciendo. Mi mente comenzó a procesar la información lentamente. Recordé todas las veces que Nayeli me había pedido firmar papeles para el seguro, para los doctores, para actualizar información. Siempre había confiado en ella sin leer los detalles. Pero hay más, continuó Roberto sacando otra carpeta. También revisé tus cuentas bancarias. Hay varios retiros importantes que se hicieron en los últimos meses. Me mostró los estados de cuenta.
Miles de dólares habían sido retirados en diferentes fechas. $5,000 aquí, 3,000 allá, 2,000 más. En total, más de $20,000 habían desaparecido de mis ahorros. ¿Quién tiene acceso a tu cuenta además de ti?, preguntó Roberto. Solo Nayeli, admití, sintiéndome como una idiota. Me ayuda con las compras y a veces necesita efectivo para los medicamentos o la comida. Tiene una tarjeta de débito que le di hace como un año. Roberto asintió con tristeza. Adriana, creo que tu nuera te está robando sistemáticamente. Y no solo dinero. Está intentando quedarse con tu casa. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. La traición dolía más que cualquier golpe físico. Nayeli, la mujer que consideraba mi hija, la persona en quien más confiaba en el mundo, me estaba robando. ¿Andrés sabe algo de esto?, logré preguntar entre sollozos. No lo sé, pero necesitamos averiguarlo. Pasamos la siguiente hora revisando documentos. Roberto me mostró cómo habían falsificado mi firma en varios papeles, cómo habían usado mis datos personales para abrir cuentas que yo desconocía, cómo habían creado una red de mentiras financieras a mis espaldas. ¿Qué puedo hacer?, pregunté finalmente, sintiéndome perdida y traicionada. Primero, vamos a cancelar inmediatamente todos los poderes notariales que le hayas dado, respondió Roberto, ya tomando notas. Segundo, vamos a cambiar todas tus claves bancarias y cancelar esa tarjeta de débito. Tercero, vamos a reportar el fraude a las autoridades. Pero es la esposa de mi hijo, es mi familia. Roberto me miró con compasión. Adriana, la familia no te roba. Lo que está haciendo Nayeli es un delito grave. Cuando salí de la oficina de Roberto, me sentía como si hubiera envejecido 10 años en una tarde. El mundo que conocía se había desmoronado. La persona en quien más confiaba me había estado traicionando durante meses, quizás años. Manejé a casa en piloto automático, mi mente dando vueltas entre la incredulidad y la ira. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no me había dado cuenta? Cuando llegué a mi casa, el carro de Andrés estaba en la entrada. Mi corazón se aceleró. Roberto me había aconsejado que no dijera nada todavía, que necesitábamos más evidencia antes de hacer acusaciones. Pero ver el carro de mi hijo allí me llenó de una mezcla de esperanza y terror. Quizás Andrés no sabía nada. Quizás él también era víctima de las mentiras de Nayeli. O quizás. Entré a la casa y los encontré sentados en mi sala, bebiendo café y hablando en voz baja. Cuando me vieron, su conversación se detuvo abruptamente. «Hola, mamá», dijo Andrés, levantándose para darme un beso en la mejilla. «Nayeli me dijo que te sentiste mal hoy. ¿Cómo estás?» «Mejor», respondí, estudiando sus rostros. ¿De qué estaban hablando? «Solo sobre el trabajo de Andrés», respondió Nayeli rápidamente, con esa sonrisa que ahora me parecía falsa. «Ha estado muy estresado últimamente». Me senté en mi silla favorita, observándolos. Andrés se veía nervioso, evitando mi mirada. Nayeli, por el contrario, parecía completamente relajada, como si nada hubiera pasado. «Mamá, ¿qué opinas de mudarte a un lugar más pequeño?», preguntó Andrés de repente. «Esta casa es muy grande para ti sola y el mantenimiento debe ser caro». Las palabras de Roberto resonaron en mi cabeza. La casa, querían mi casa. «No he pensado en eso», respondí cuidadosamente. «Esta casa tiene muchos recuerdos. Tu padre y yo la compramos cuando te casaste por primera vez». «Sí, pero los tiempos cambian», insistió Andrés. «Nayeli encontró un apartamento precioso cerca de donde vivimos nosotros. Podrías estar más cerca de la familia». «Y sería mucho más seguro», agregó Nayeli. «No tendríamos que preocuparnos por ti estando sola aquí». Los miré a ambos, una frialdad extendiéndose por mi pecho. ¿Cuánto tiempo habían estado planeando esto? ¿Cuántas de sus visitas cariñosas habían sido en realidad para avanzar en su plan de robarme todo lo que tenía? «Es algo en lo que puedo pensar», dije finalmente. Nayeli sonrió. Esa sonrisa que antes me tranquilizaba y ahora me daba escalofríos. «Perfecto. Podemos empezar a ver opciones este fin de semana». Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala, rodeada del silencio de mi propia casa.
la casa que habían estado planeando quitarme. Me pregunté cuántas mentiras más descubriría y si mi propio hijo estaba involucrado en la traición más grande de mi vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, dando vueltas en la cama, analizando cada conversación, cada gesto, cada momento que había compartido con Nayeli durante los últimos 3 años. Todo lo que antes interpretaba como amor y cuidado, ahora se veía bajo una luz completamente diferente. A las 7 de la mañana, Roberto me llamó. Adriana, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. Encontré algo más, y es peor de lo que pensábamos. Su tono era aún más grave que el día anterior, si eso era posible. Me vestí rápidamente y salí de casa antes de que Nayeli apareciera con su rutina matutina de café y pasteles. Cuando llegué a su oficina, Roberto no estaba solo. Había un hombre delgado de unos 40 años sentado frente a su escritorio. Adriana, te presento a Carlos Mendoza, mi hermano. Es detective privado, dijo Roberto mientras me ayudaba a sentarme. Le pedí que investigara un poco más sobre Nayeli. Carlos me saludó con un apretón de manos firme y me miró con ojos comprensivos pero serios. Señora Adriana, lo que vamos a mostrarle hoy va a ser muy difícil, comenzó Carlos, abriendo una laptop. Pero necesita saber la verdad completa sobre quién es realmente Nayeli Morales. La pantalla mostró una página web con el encabezado Búsqueda de antecedentes penales. El nombre de Nayeli aparecía en la parte superior, seguido de una lista que me hizo sentir náuseas. Nayeli tiene antecedentes en 3 estados diferentes, explicó Carlos. Fraude a ancianos, falsificación de documentos y robo de identidad. Ha usado por lo menos 4 nombres diferentes en los últimos 10 años. Roberto colocó una carpeta gruesa frente a mí. Esto es solo el comienzo, Adriana. Abrí la carpeta con manos temblorosas. La primera página contenía fotos de Nayeli con diferentes apariencias. Cabello rubio, castaño, rizado, liso. En una parecía 10 años mayor, en otra llevaba anteojos que cambiaban completamente su rostro. Su verdadero nombre es Esperanza Ruiz, continuó Carlos. Tiene 38 años, no 32 como te dijo, y definitivamente no es enfermera registrada. ¿Qué?, murmuré, sintiendo como si el piso se estuviera moviendo bajo mis pies. Trabajó como asistente no certificada en un asilo durante 6 meses, hace 5 años. Fue despedida por robar medicamentos y dinero de los pacientes. Roberto se inclinó hacia mí. Adriana, hay más, mucho más. Carlos cliqueó en otra pestaña de su computadora. Aparecieron emails, mensajes de texto, conversaciones completas. Conseguimos acceso legal a las comunicaciones electrónicas de Nayeli a través de una orden judicial preliminar, explicó. Lo que encontramos es evidencia de una operación sistemática. Comenzó a leer en voz alta. Mensaje enviado a un número desconocido. Fecha, 15 de marzo. La vieja ya confía completamente en mí. Andrés está desesperado por dinero. Será fácil convencerlo. Calculo que en 6 meses más podré tener todo. Mi corazón se detuvo. ¿Andrés estaba involucrado desde el principio? Carlos continuó. Respuesta del mismo número. ¿Estás segura de que el hijo cooperará? Respuesta de Nayeli. Le debo dinero a gente muy peligrosa. No tiene opción. Además, odia a su madre tanto como yo la tolero. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Mi propio hijo me odiaba tanto que estaba dispuesto a robarme. Hay más, dijo Roberto suavemente, pasando las páginas. Aquí hay un intercambio de emails entre Nayeli y alguien llamado el doctor. Carlos leyó. Email del 22 de abril. Necesito que aumentes gradualmente las dosis. La vieja está empezando a hacer demasiadas preguntas sobre sus finanzas. Si está más confundida, será más fácil hacer que firme lo que necesitamos. ¿Dosis de qué?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Tus medicamentos para la presión, respondió Roberto. Nayeli ha estado alterando tus pastillas, mezclándolas con sedantes suaves. Por eso has estado sintiéndote más cansada y confundida últimamente. Todo comenzó a tener sentido.
Los mareos repentinos, la fatiga constante, la sensación de que mi mente estaba en una neblina. No era la edad, era envenenamiento lento. Pero lo peor de todo, continuó Carlos, es este email del 5 de mayo. La pantalla mostró un mensaje que hizo que mi sangre se congelara. Para el doctor email. Com de Nayeli mi email. Com asunto. Cronograma final. Ya casi terminamos. El testamento falso está listo. Solo necesito que firme una vez más. Andrés dice que su madre nunca va al médico sin mí, así que nadie se dará cuenta si la dosis final es un poco más alta. Un ataque al corazón a su edad sería completamente natural. Podemos acelerar el proceso si es necesario. El silencio en la oficina era ensordecedor. Roberto y Carlos me miraban con una mezcla de compasión y horror. Adriana, susurró Roberto, estaban planeando matarte. Las palabras se estrellaron contra mí como una avalancha. No solo me estaban robando, no solo me estaban drogando, estaban planeando asesinarme. Mi hijo, logré susurrar entre sollozos. Mi propio hijo sabía que iban a matarme. Carlos cerró la laptop y se inclinó hacia mí. Señora Adriana, hay algo más que necesita saber sobre Andrés. Sacó otra carpeta, esta más pequeña. Su hijo tiene una deuda de juego de $150,000 con prestamistas ilegales. Gente muy peligrosa. Nayeli se acercó a él hace 2 años, no por amor, sino porque sabía que estaba desesperado. Roberto agregó, ella le ofreció pagar sus deudas a cambio de ayudarla a estafarte. Para Andrés, era eso, o posiblemente terminar muerto. Pero eso no lo excusa, murmuré, limpiándome las lágrimas. Él eligió mi dinero sobre mi vida. Sí, confirmó Roberto tristemente. Lo hizo. Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos. Mi mundo entero había colapsado en menos de 24 horas. La mujer que consideraba mi hija era una estafadora profesional con antecedentes criminales. Mi hijo, el bebé que había criado con tanto amor, había estado dispuesto a verme morir por dinero. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente. Carlos y Roberto intercambiaron miradas. Ahora, dijo Carlos, planeamos nuestra propia estrategia, porque Nayeli y Andrés no saben que sabemos la verdad. Roberto asintió. Podemos usar eso a nuestro favor, pero va a requerir que actúes normalmente alrededor de ellos mientras preparamos todo para exponerlos. La idea de ver a Nayeli y fingir que todo estaba bien me daba náuseas, pero sabía que era la única manera de protegerme y asegurarme de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. También, agregó Carlos, vamos a necesitar que uses un dispositivo para grabar sus conversaciones. Necesitamos evidencia de audio para que confiesen sus intenciones. Me dieron un pequeño dispositivo que parecía un broche decorativo, pero que en realidad era una grabadora digital de alta calidad. Ten mucho cuidado, Adriana, me advirtió Roberto mientras me acompañaba a la puerta. Si sospechan que sabes algo, podrían acelerar sus planes. Conduje a casa con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. En unas pocas horas tendría que ver a mi nuera asesina y a mi hijo traidor y actuar como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado en mí también. Ya no era la viuda vulnerable y confiada que habían estado manipulando. Ahora sabía quiénes eran realmente y estaba preparada para luchar. Llegar a casa esa tarde fue como entrar a un campo minado. Cada paso tenía que ser calculado, cada expresión facial controlada. El dispositivo de grabación se sentía como si pesara 1 tonelada en mi blusa, aunque sabía que era casi imperceptible. Como era predecible, Nayeli apareció a las 5:30 de la tarde con una bolsa de compras y esa sonrisa que ahora sabía que era completamente falsa. «Hola, mamá Adriana», me saludó, besándome la mejilla como siempre. «Te traje esa sopa de verduras que tanto te gusta. ¿Cómo te sientes hoy?» «Mucho mejor, gracias», respondí, forzando una sonrisa. «Ayer fue solo un mareo tonto». «Me alegra escuchar eso», dijo dirigiéndose a la cocina. «Pero igual quiero que tomes tus medicamentos puntualmente. No podemos arriesgarnos a que tengas otro episodio. Esas pastillas». Las pastillas que había estado llenando gradualmente de sedantes para mantenerme confundida y dócil. Me siguió a la cocina
y la observé mientras preparaba mi dosis diaria con esa eficiencia que antes admiraba tanto. «Aquí tienes, querida», dijo, extendiéndome las pastillas junto con un vaso de agua. «Tómalas ahora para que no se te olvide más tarde». Tomé las pastillas y fingí tragarlas, pero las mantuve bajo mi lengua. En cuanto Nayeli se distrajo abriendo la sopa, las escupí discretamente en una servilleta que guardé en mi bolsillo. «¿Sabes qué?», dijo mientras revolvía la sopa en la estufa. «Estuve pensando en nuestra conversación de ayer sobre mudarte a un lugar más pequeño». «¿Ah, sí?», respondí, manteniendo mi voz casual mientras activaba discretamente la grabadora. «Sí. De hecho, encontré el apartamento perfecto. Es en un edificio muy bonito, con seguridad las 24 horas, y está a solo 10 minutos de nuestra casa». Se volvió hacia mí con ojos brillantes de emoción falsa. «¿Te gustaría verlo mañana?» «Supongo que podríamos echarle un vistazo», dije, sorprendida por lo natural que sonaba mi voz a pesar del terror que sentía por dentro. «Perfecto», exclamó, aplaudiendo las manos como una niña. «Andrés también viene. Dice que quiere asegurarse de que sea el lugar adecuado para ti». Por supuesto que vendría Andrés. Probablemente querían acelerar el proceso ahora que pensaban que estaba más dispuesta a cooperar. El timbre de la puerta sonó, interrumpiendo nuestros pensamientos. Era Andrés, y no se veía bien. Tenía ojeras profundas y sus manos temblaban ligeramente mientras me saludaba. «Hola, mamá», murmuró, sin hacer contacto visual. «Andrés, cariño, te ves cansado», comenté, estudiando su rostro. «¿Estás bien?» «Solo trabajo», respondió rápidamente, dirigiéndose directamente hacia Nayeli. Los observé mientras se susurraban algo al oído. La tensión entre ellos era palpable, y por primera vez pude ver claramente la dinámica de su relación. No era amor lo que los unía, era desesperación mutua y necesidad. «Mamá», dijo Andrés finalmente, volviéndose hacia mí, «necesitamos hablar contigo sobre algo importante». Se sentaron en el sofá frente a mí, y Nayeli tomó la mano de Andrés de una manera que parecía más posesiva que cariñosa. «Es sobre las finanzas», comenzó Andrés, evitando mi mirada. «Nayeli y yo hemos estado revisando tus gastos y nos preocupa que estés gastando demasiado dinero». «¿Gastando demasiado dinero en qué?», pregunté, fingiendo confusión. «En esta casa», respondió Nayeli rápidamente. «El mantenimiento, los servicios, los impuestos, es mucho dinero cada mes para alguien con ingresos fijos». «Además», agregó Andrés, «estás gastando mucho en cosas que no necesitas, como esa televisión nueva que compraste el mes pasado». Fruncí el ceño. «¿Cuál televisión nueva?». Nayeli y Andrés intercambiaron una mirada rápida. «La del cuarto de huéspedes», dijo Nayeli. «¿No te acuerdas? Dijiste que querías una para cuando tuviéramos visitas. Yo sabía perfectamente que no había comprado ninguna televisión nueva. Obviamente, habían usado mi dinero para comprar cosas para ellos mismos, y ahora estaban tratando de hacerme creer que yo las había autorizado». «Tienes razón», dije lentamente, como si estuviera tratando de recordar. «Mi memoria no es lo que era». Vi un destello de satisfacción en los ojos de Nayeli. Pensaba que su plan de drogarme estaba funcionando perfectamente. «Por eso pensamos que sería mejor si nosotros manejáramos todas tus finanzas», continuó Andrés, «para protegerte de gastos innecesarios». «¿Manejar mis finanzas?», repetí. «Sí», dijo Nayeli, sacando algunos papeles de su bolso. «Ya hablé con el banco. Solo necesitamos que firmes estos documentos para transferir el control de tus cuentas a nosotros. Temporalmente, por supuesto, hasta que te sientas mejor». Los documentos que extendió hacia mí eran exactamente lo que esperaba. Formularios para transferir el control completo de mis activos financieros a Nayeli y Andrés. «No sé», murmuré, pretendiendo estar confundida. «Esto parece muy complicado». «Mamá», dijo Andrés, su voz tomando un tono más urgente, «es por tu propio bien. ¿Qué pasaría si tuvieras otro episodio como el de ayer y no pudiéramos ayudarte?» «Andrés tiene razón», añadió Nayeli, su voz suave pero insistente. «Además, nosotros somos familia. ¿En quién más puedes confiar?
La ironía de sus palabras me cortó como un cuchillo. ¿En quién podía confiar? Ciertamente no en las dos personas sentadas frente a mí que estaban planeando asesinarme. Déjenme pensarlo, dije finalmente. Es una decisión muy importante. La frustración cruzó brevemente por el rostro de Nayeli, pero la cubrió rápidamente con otra sonrisa falsa. Por supuesto, querida, tómate tu tiempo, pero no demasiado. Los bancos requieren estas cosas con cierta urgencia. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala, temblando no de miedo, sino de ira. La audacia de venir a mi casa, alimentarme con medicamentos alterados y luego pedirme que les entregara voluntariamente todo lo que tenía era casi increíble. Revisé la grabación en el pequeño dispositivo. Todo había quedado registrado claramente. Sus admisiones sobre manejar mis gastos sin mi conocimiento, la presión para firmar documentos financieros y sus intentos de hacerme creer que mi memoria estaba fallando. Esa noche llamé a Roberto. «¿Cómo te fue?», preguntó inmediatamente. «Conseguí una grabación», respondí. «Pero Roberto, van a intentar forzarme a firmar más papeles mañana cuando vayamos a ver el apartamento». «Perfecto», dijo Roberto. «Eso nos da la oportunidad que necesitábamos». «¿Qué quieres decir? Mañana, cuando vayas con ellos, no vas a ir sola. Carlos y yo vamos a estar siguiéndolos y tenemos un plan para exponerlos completamente». Me explicó los detalles. Sería arriesgado, pero era nuestra mejor oportunidad de atraparlos en el acto y conseguir evidencia suficiente para enviarlos a prisión. «¿Estás segura de que puedes hacerlo?», me preguntó Roberto. «Va a requerir que mantengas la actuación un poco más». «Puedo hacerlo», respondí con una determinación que no había sentido en años. Estos dos destruyeron mi vida durante años sin que yo supiera. Es hora de que paguen por lo que hicieron. Esa noche, por primera vez en meses, no tomé ningún medicamento. Quería tener la mente completamente clara para lo que vendría al día siguiente. Mañana, el juego cambiaría completamente, y yo tenía la intención de ganar. La mañana del día siguiente amaneció gris y nublada, como si el cielo mismo presintiera la tormenta que estaba por desatarse. Me levanté temprano y me preparé con cuidado, asegurándome de que el dispositivo de grabación estuviera bien oculto y funcionando perfectamente. Roberto me había dado también un pequeño botón de pánico que podía activar si las cosas se salían de control. Nayeli llegó puntualmente a las 10 de la mañana, con esa sonrisa radiante que ahora me resultaba repugnante. «Buenos días, mamá Adriana», cantó mientras entraba a mi casa como si fuera la dueña. «¿Estás lista para ver tu nuevo hogar?». «Creo que sí», respondí, fingiendo la incertidumbre de una anciana confundida. «Aunque todavía no estoy muy segura de todo esto». «No te preocupes, querida», dijo, tomando mi brazo con esa familiaridad falsa que había perfeccionado. «Andrés y yo nos encargaremos de todo. Tú solo tienes que relajarte y confiar en nosotros, confiar en ellos». Las palabras me dieron náuseas, pero mantuve mi expresión neutral. Andrés llegó 15 minutos después, luciendo aún peor que el día anterior. Sus ojeras eran más profundas y tenía esa mirada nerviosa de alguien que sabe que está haciendo algo terriblemente malo. «Hola, mamá», murmuró, evitando mi mirada como había estado haciendo últimamente. «Andrés, cariño, te ves terrible», comenté, estudiando su rostro. «¿Estás seguro de que estás bien?». «Estoy bien», respondió bruscamente, pero vi cómo Nayeli le lanzó una mirada de advertencia. «Solo está estresado por el trabajo», explicó Nayeli rápidamente. «Pero una vez que tengamos todo organizado con tu mudanza, las cosas serán más fáciles para todos». Nos dirigimos al carro de Nayeli, y durante el trayecto pude ver por el espejo lateral que otro vehículo nos seguía a distancia prudente. Roberto y Carlos estaban cumpliendo su parte del plan. El apartamento perfecto resultó ser un lugar pequeño y deprimente en un edificio viejo en las afueras de la ciudad. Estaba claro que habían elegido un lugar donde nadie me conocería, donde sería fácil mantenerme aislada. «¿No es hermoso?», preguntó Nayeli mientras abría la puerta de un espacio que no era ni la mitad del tamaño de mi sala actual. «Es pequeño», comenté, mirando alrededor. «Pero es muy acogedor», insistió Andrés.
Y mira, tiene una vista muy bonita del estacionamiento. La vista del estacionamiento. Eso era todo lo que pensaban que merecía después de una vida de trabajo y sacrificio. Además, agregó Nayeli, está muy cerca de todas las tiendas que necesitarías, aunque no tendrías que preocuparte por las compras. Nosotros podemos encargarnos de todo eso por ti. Por supuesto que se encargarían. Querían tener control total sobre mi vida hasta que decidieran terminar con ella. Nos sentamos en la pequeña sala y Nayeli sacó una carpeta gruesa de su bolso. Ahora, mamá Adriana, necesitamos que firmes algunos papeles para asegurar este lugar, dijo, extendiendo los documentos hacia mí. Los revisé cuidadosamente. Como esperaba, no eran solo documentos de arrendamiento. Mezclados entre ellos, había transferencias de cuentas bancarias, cambios en mi testamento y un poder notarial que les daría control absoluto sobre todos mis asuntos financieros y médicos. Hay muchos papeles aquí, comenté, pretendiendo estar abrumada. ¿Qué es todo esto? Son solo formalidades, respondió Nayeli con impaciencia apenas contenida. Documentos del banco, del seguro, cosas aburridas que nosotros manejaremos por ti. Pero algunos de estos parecen muy importantes, insistí, señalando el poder notarial. ¿No debería leerlos con más cuidado? Vi cómo Andrés y Nayeli intercambiaron una mirada cargada de tensión. Mamá, dijo Andrés, su voz tomando un tono más duro. Ya hemos revisado todo. Solo necesitamos que confíes en nosotros y firmes donde te indiquemos. Sí, añadió Nayeli, moviéndose más cerca de mí. Y necesitamos hacerlo hoy. El dueño del apartamento necesita estos documentos firmados antes del mediodía o perderemos el lugar. La presión en sus voces era palpable. Sabía que si firmaba esos papeles, no saldría viva de ese apartamento. No sé, murmuré, fingiendo confusión. Todo esto me está dando dolor de cabeza. Tómate una de tus pastillas, sugirió Nayeli inmediatamente, sacando el frasco de mi bolso. Te ayudará a relajarte. Tomé la pastilla que me ofreció, pero esta vez no fingí tragarla. La sostuve en mi boca mientras fingía beber agua. Ahora, dijo Nayeli, su paciencia claramente agotándose. Firmemos estos documentos para que podamos seguir adelante. Era el momento. Activé discretamente el botón de pánico que Roberto me había dado, sabiendo que en cuestión de minutos llegaría ayuda. Nayeli, dije lentamente, hay algo que necesito decirte. ¿Qué es? Preguntó, con el bolígrafo ya en mi dirección. Sé quién eres realmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nayeli se quedó paralizada, el bolígrafo suspendido en el aire. Andrés me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué dijiste? Susurró Nayeli, su máscara de amabilidad finalmente cayendo. Dije que sé quién eres, Esperanza Ruiz. El nombre real golpeó como una bofetada. Nayeli retrocedió como si la hubiera abofeteado físicamente. Sé sobre tus antecedentes penales. Sé sobre los sedantes que has estado poniendo en mis medicamentos. Sé sobre tu plan para asesinarme. Andrés se puso de pie bruscamente, su cara pálida como papel. «Mamá, ¿de qué estás hablando?» «¿De veras, Andrés?» le dije, mi voz cargada de dolor y decepción. ¿Vas a fingir que no sabías que tu esposa estaba planeando matarme para que pudieras pagar tus deudas de juego de $150,000? La expresión de shock en su rostro me confirmó que sabía todo desde el principio. Nayeli había recuperado su compostura y ahora me miraba con una frialdad que me heló la sangre. Muy inteligente, vieja entrometida, siseó. Pero no importa lo que sepas, aquí no hay nadie que pueda ayudarte. Se levantó y se dirigió hacia su bolso, de donde sacó un pequeño frasco de pastillas. Andrés, sostén a tu madre, ordenó. Vamos a terminar esto ahora mismo. Pero Andrés no se movió. Se quedó ahí, temblando, mirando alternadamente entre Nayeli y yo. «¡Andrés!», gritó Nayeli. «Haz lo que te digo o ambos terminaremos muertos». «No puedo», susurró mi hijo, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «No puedo hacerle esto a mi madre». «Eres un cobarde inútil», escupió Nayeli, avanzando hacia mí con el frasco de pastillas. «Si no puedes hacerlo tú, lo haré yo misma».
Pero antes de que pudiera alcanzarme, la puerta del apartamento se abrió de golpe. Roberto, Carlos y 2 oficiales de policía entraron con las armas desenfundadas. ¡Policía! ¡Manos arriba!, gritó uno de los oficiales. Nayeli se quedó paralizada por un momento. Luego trató de correr hacia la ventana, pero Carlos la interceptó antes de que pudiera llegar. Esperanza Ruiz, dijo Carlos mientras la esposaba, está arrestada por intento de asesinato, fraude a ancianos y conspiración. Andrés colapsó en el sofá, sollozando como un niño. Lo siento, mamá, lloraba. Lo siento mucho. Tenía tanto miedo. Lo miré, este hombre de 35 años, que una vez había sido mi bebé, y sentí una mezcla de compasión y disgusto. Había estado dispuesto a dejarme morir por dinero, pero al final, una pequeña parte de él había conservado algo de humanidad. «Todo está grabado», le dije a Roberto entregándole el dispositivo. Cada palabra, cada amenaza, cada admisión. Nayeli me miró con odio puro mientras se la llevaban. «Esto no ha terminado, vieja», gruñó. «Tengo amigos que se encargarán de ti». «No», respondí calmadamente. «Esto sí ha terminado. Para ti, para Andrés y para mí, pero de maneras muy diferentes». Mientras veía cómo se llevaban a Nayeli esposada y Andrés era arrestado como cómplice, sentí algo que no había experimentado en años. Libertad verdadera. Ya no era la víctima vulnerable que habían estado manipulando. Era una mujer que había recuperado el control de su propia vida. 6 meses después del arresto, me encontraba sentada en mi jardín trasero, bebiendo café en la misma taza que Eduardo y yo habíamos usado durante 30 años de matrimonio. El sol matutino calentaba mi rostro, y por primera vez en mucho tiempo me sentía verdaderamente en paz. El proceso legal había sido agotador pero satisfactorio. Nayeli, cuyo verdadero nombre era Esperanza Ruiz, había sido sentenciada a 15 años de prisión por intento de asesinato, fraude a ancianos, falsificación de documentos y una lista de otros cargos que se extendía por páginas. Las autoridades habían descubierto que tenía al menos 8 víctimas anteriores en 3 estados diferentes, todas mujeres mayores y vulnerables a quienes había robado, y, en 2 casos terribles, efectivamente asesinado. Andrés había recibido una sentencia de 5 años con posibilidad de libertad condicional en 3, después de aceptar un acuerdo declarándose culpable y testificando contra Nayeli. Durante el juicio, había llorado mientras confesaba cómo las deudas de juego lo habían llevado a la desesperación y cómo Nayeli había explotado esa vulnerabilidad para manipularlo. Sabía que estaba mal, había dicho desde el estrado de los testigos, mirándome directamente por primera vez en meses. Y no me siento cientos. Sabía que lo que estábamos haciendo te lastimaría, mamá, pero tenía tanto miedo. Nayeli me convenció de que era la única manera de salvar mi vida. No había sido una excusa, pero al menos había sido honestidad. Más honestidad de la que había recibido de él en años. Lo había visitado una vez en la cárcel, 3 meses después de su sentencia. Había perdido peso y parecía mucho mayor de lo que era, pero por primera vez en años, sus ojos estaban claros, sin la neblina del pánico y la desesperación que había llevado durante tanto tiempo. «Mamá», me había dicho, tomando mis manos a través del cristal que nos separaba, «no espero que me perdones. No me perdonaría a mí mismo si estuviera en tu lugar. Pero quiero que sepas que el hombre que estuvo dispuesto a lastimarte no era quien yo realmente soy. Las drogas, las apuestas, las amenazas, me perdí a mí mismo». «Lo sé», le había respondido, «porque el Andrés real nunca habría permitido que alguien me lastimara. El Andrés real era el niño que solía traerme flores del jardín cada domingo. Habíamos llorado juntos ese día, ambos lamentando lo que se había perdido y lo que nunca podría recuperarse completamente. Ahora, sentada en mi jardín, reflexionaba sobre cómo había cambiado mi vida. Roberto había logrado recuperar casi todo el dinero que Nayeli había robado de mis cuentas. Los $24,000 que había desaparecido habían sido recuperados de cuentas que ella había abierto usando documentos falsificados.
Incluso habían encontrado la televisión que supuestamente yo había comprado, todavía en su casa. Más importante que el dinero recuperado era la sensación de haber recuperado mi propia agencia. Durante años había permitido que otros tomaran decisiones por mí, que manejaran mi vida, que me dijeran qué necesitaba y qué era mejor para mí. La experiencia con Nayeli, por horrible que había sido, me había enseñado el valor de la independencia y la importancia de confiar en mis propios instintos. Había hecho cambios significativos en mi vida. Contraté a una mujer joven llamada Sofía, una estudiante de enfermería genuinamente certificada, para que me ayudara con las tareas más pesadas de la casa una vez por semana. Pero a diferencia de mi relación con Nayeli, mantuve límites claros. Sofía no tenía acceso a mis finanzas, no manejaba mis medicamentos y no tomaba decisiones por mí. Era mi empleada, no mi guardiana. También había comenzado a salir más. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca local, comencé a tomar clases de yoga para personas mayores e incluso me inscribí en un curso de computación para aprender a usar Internet de manera segura. Había descubierto que el mundo era mucho más amplio de lo que había recordado durante esos años de aislamiento. Roberto se había convertido en más que mi abogado. Se había vuelto un verdadero amigo. Almorzábamos una vez por semana, y él me mantenía informada sobre los procedimientos legales y me ayudaba a tomar decisiones importantes sobre mis finanzas y propiedades. Pero siempre me consultaba primero, siempre respetaba mis deseos y nunca trataba de tomar control de mi vida. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti? No me había dicho la semana anterior durante uno de nuestros almuerzos. No es que sobreviviste a lo que Nayeli te hizo, es que no permitiste que te volviera amargada o desconfiada de todas las personas. Tenía razón. Aunque había sido traicionada por las dos personas en quienes más confiaba, no había permitido que esa experiencia me cerrara al mundo. Había aprendido a ser más cuidadosa, más selectiva, pero no había perdido mi capacidad de confiar completamente. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Sofía, llamando para confirmar que vendría mañana para ayudarme a limpiar las ventanas altas. Por supuesto, Sofía, le dije. ¿Necesitas que prepare algo especial para el almuerzo? No es necesario, señora Adriana, respondió con esa calidez genuina que había aprendido a distinguir de la falsedad. Solo tráigase una sudadera. Puede hacer frío mientras trabajamos afuera. Después de colgar, sonreí pensando en la diferencia. Sofía se preocupaba por mi comodidad, pero me trataba como a una adulta capaz de tomar mis propias decisiones. Era exactamente el tipo de relación que necesitaba en esta etapa de mi vida. Esa tarde recibí una carta inesperada. Era de Andrés, escrita a mano desde la prisión. Querida mamá, comenzaba, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero quería que supieras que estoy en un programa de rehabilitación aquí. Estoy aprendiendo a manejar la adicción al juego y a enfrentar los problemas en lugar de huir de ellos. También quiero que sepas que he estado escribiendo cartas a todas las personas que lastimé durante mis años de adicción. No para pedirles que me perdonen, sino para aceptar responsabilidad por mis acciones. El consejero dice que es parte del proceso de curación. No espero que me perdones completamente y entiendo si no quieres verme cuando salga. Pero espero que algún día pueda demostrarte que el hombre que casi permitió que te mataran ya no existe. Estoy trabajando todos los días para convertirme en el hijo que merecías desde el principio. Te amo, mamá, y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Doblé la carta cuidadosamente y la puse en el cajón de mi escritorio junto con las otras 3 que había recibido de él. No había respondido a ninguna todavía, pero las guardaba todas. Quizás algún día estaría lista para escribir de vuelta, o quizás no, pero sabía que tenía el tiempo y la paz mental para tomar esa decisión cuando estuviera lista. Al atardecer, me senté en el porche delantero con una copa de vino, algo que no había hecho en años. Los vecinos pasaban caminando con sus perros, algunos me saludaban y yo les devolvía el saludo. Me di cuenta de que durante los años con Nayeli había perdido el contacto con mi comunidad, con las pequeñas interacciones sociales que hacen que la vida se sienta conectada y significativa.
La señora González de la casa de al lado se acercó a la cerca que separaba nuestros patios. «Adriana», me llamó, «¿te gustaría acompañarme a caminar mañana por la mañana? Voy al parque todos los días a las 8». «Me encantaría», respondí, sorprendiéndome a mí misma con lo natural que sonaba. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me detuve frente al espejo del baño. La mujer que me miraba de vuelta era diferente de la que había estado allí hace 6 meses. Tenía la misma edad, las mismas arrugas, pero sus ojos eran diferentes. Eran los ojos de alguien que había recuperado su poder, alguien que ya no era víctima de las circunstancias o de las manipulaciones de otros. Me había costado 67 años aprender que la familia no se define por la sangre, sino por el respeto y el amor genuino. Había perdido un hijo y una nuera, pero había ganado algo mucho más valioso: mi propia vida de vuelta. Al acostarme esa noche, no necesité pastillas para dormir. Por primera vez en años, mi mente estaba tranquila, mi conciencia clara y mi futuro nuevamente bajo mi control. Mañana sería otro día de mi nueva vida, una vida que finalmente me pertenecía solo a mí. Y eso era todo lo que había querido desde el principio.